¿Cómo están, queridos hermanos? Bien, gracias al Señor. Qué rico, poder juntarnos en la casa del Señor, poder tener este privilegio, este regalo, y como hemos visto domingos anteriores, este regalo que fue por gracia que nosotros recibimos, aquella gracia derramada en la cruz, que nos fue revelada por fe para poder conocer, poder adquirir esta calidad irrenunciable e irrevocable de ser llamados hijos de Dios, de ser vistos con ojos de gracia, de ser dignificados ante Dios mediante la obra que solo Cristo pudo hacer en aquella cruz. Amén. Como hemos visto en domingos anteriores, hemos estado en esta serie de las 5 solas que se constituyen en la fe, en la base de nuestra fe protestante. Ya comenzamos la serie con una sola escritura. Después el hermano Willy hablaba de una sola fe. Después Marcos hablaba de una sola gracia. Y el día de hoy nos vamos a focalizar en lo que es solo Cristo. Si bien vamos a estar paseándonos por Hechos, por Juan y también por 1 Timoteo, el versículo central y que se constituye en el ADN de nuestra fe, nosotros lo vamos a encontrar en Juan 14, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, capítulo 14, versículo 6, que habla justamente del carácter absoluto de Jesucristo. Y cuando hablamos de carácter absoluto de Jesucristo, es aquello que solamente Él y nadie más puede hacer. Sí, Señor. Por eso que nosotros tenemos un Dios que marcó un antes y un después en el curso de la historia. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y qué nos dice? Fíjense bien, y quiero que lo lean lo más atento posible. Pero Juan 14, 6 nos declara algo tan importante. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, nadie viene a Dios, si no es por mí. Amén. Amén. Vamos a un momento de oración y nos vamos a llenar al sermón. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darle las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque su gracia, aquello que no merecíamos, pero que por amor a su Hijo, usted nos dio la posibilidad de, mediante el sacrificio de la cruz, estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por aquel amor inconmensurable, insondable que usted derramó en la cruz. Y gracias, Señor, porque por eso que estamos aquí. Queremos pedirle, Padre Santo, que usted tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor, y que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que podamos recibir lo que usted quiera comunicar a su iglesia el día de hoy. Y no contento con ello, Señor, sino que podamos ser motivados a compartir con los demás aquello que de gracia hemos recibido, Señor. Y todo esto, Señor, y también queremos pedirte una bendición especial
No solamente por mis hermanos que están aquí prestos a escuchar, sino que por todos aquellos que a través de las redes sociales nos están escuchando o nos escucharán después, Señor. Para que tu palabra caiga hondo en cada corazón que vaya a escuchar este mensaje. Amén. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo llegamos a este punto de entender la necesidad de que es solo Cristo y nada más? Si nosotros vamos al contexto en el cual se desarrollaron las 5 solas, en los tiempos de la Reforma, efectivamente se estaba dando una discusión súper importante, súper fuerte, incluso dentro del mismo pueblo de Dios, ¿sí? En torno a qué puentes podían conectar a Dios con los hombres y cuán seguros podían ser estos puentes. Y este debate se da también entendiendo en el contexto que se está desarrollando la Reforma. Romper con la tradición romana y volver a las raíces del Evangelio. Esta tradición que al sacrificio de Jesús le agregaba algo más. Le agregaba intercesores varios, casi que atribuyendo acción al hombre de aquello que solo Jesús podía hacer. Y muchas veces en ese mismo debate, consciente e inconscientemente, nosotros también caemos en la actualidad. Cuando empezamos a aceptar doctrinas que están permeando nuestra iglesia, doctrinas que hablan, por ejemplo, que yo decreto, que yo aquí. No, nosotros no decretamos nada. Nada de lo que nosotros digamos sirve. En contraste con aquello que Jesucristo hizo en la cruz. Sí, Señor. Por eso que, y vayamos entendiendo que solamente Jesucristo es capaz de conectar a Dios con los hombres. Y nada más. Y solamente lo que Él decrete en tu vida va a ser de bendición para ti, para cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos a Cristo, necesitamos conocerlo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este sermón. Hechos, capítulo 4, versículo 12, como bien leía nuestra hermana. Fíjense bien, ¿quién nos va a declarar en este punto? El escritor Lucas. Y para aquellos que no saben, Lucas escribió el libro de Hechos. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir esto? Solo Cristo puede salvar al hombre de la muerte eterna, producto del pecado. Nadie más. Aquí nos deja, no se está sembrando la duda de que podrían haber otras opciones. No, una sola. Cristo y nadie más. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna alternativa. No hay ningún otro nombre. No aparece, por ejemplo, un Pedro, un Juan, un Pablo, un Mateo, un Lucas, un Moisés. Si hubiese sido suficiente, por ejemplo, en la hora de Moisés, Cristo no hubiese venido. Pero no fue así, porque solamente el Cordero podía salvar al hombre. Amén. De lo que la ley le estaba condenando, que era la muerte eterna. Nadie más. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo a quien nosotros servimos hoy. Ahora, ¿estamos de acuerdo?
Juan. Para eso vamos a ir a Juan, capítulo 14, y vamos a ir revisando versículo por versículo, del 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7. Juan, capítulo 14, versículo 7. Recuerden que Juan es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. El cuarto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Dice así, Juan 14, versículo del 1 al 7. En algunas Biblias les va a aparecer el siguiente nombre de este pasaje. Dice, Jesús, el camino al Padre. ¿Ya? Dice así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Amén. Amén. Wow. Qué potente declaración respecto de quién es y la importancia de Jesucristo a la luz del Evangelio. Fíjense bien, partamos al versículo 1, Juan 14:1. ¿Qué nos está diciendo? Dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Es decir, ¿cuántos de nosotros en algún momento, en nuestra humanidad, porque no somos dioses, en algún momento hemos experimentado angustia? Sí, muchas veces. Si yo pido que levante la mano a alguien que en este salón no haya experimentado angustia, probablemente ninguno va a levantar la mano. Nadie. Porque como el ser humano no puede controlar todo, o, valga la redundancia, no puede controlar nada, todo la incertidumbre nos produce angustia. El no saber qué va a pasar el día de mañana, o el cómo voy a solucionar algo, nos produce angustia. Pero fíjense bien lo que parte diciendo Juan a la iglesia de Dios, y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras está diciendo, tranquilo, si crees en Dios, cree también en mí. Si crees en Dios, confía en mí también. Nos está llamando la atención. Partimos, confía en el Señor. ¿Estás angustiado? Confía en el Señor. Amén. ¿No sabes qué va a pasar? Confía en el Sí, Señor. Señor. Nada más. Y aunque no veas, recuerda lo que ya hizo en tu vida desde el momento que te rescató en la cruz. Y confía. Si para adelante no ves, mira hacia el pasado y ve de dónde te sacó. Recuerda de dónde te sacó y vas a ver hacia dónde te llevará. Si ya lo hizo una vez contigo, lo va a volver a hacer una y mil veces más. Amén. Entonces, confiemos. Nada más. Confiemos. Y confiar es soltarse los brazos de Dios.
Así como nuestros hijos cuando empezaban a caminar y caminaban como borrachitos, no veían y daban sus pasos y no sabían frenar, pero sabían que los papás no iban a frenar. De la misma forma, confiemos, nada más. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si no hay, yo te preparo una pieza, te dan una camita. Todo. Te voy a hacer lugar. No te preocupes, yo me preocupo de eso. Está diciendo que está invitando a su casa, Dios. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto que Jesucristo? Nuevamente nos dice, y nuevamente nos anima a confiar en Dios y a confiar en Él. Diciendo que Él va a preparar un lugar para que nosotros vivamos junto a Él. ¿Qué anfitrión más maravilloso? Pagó todo en la cruz y nos preparó un lugar en el cielo para gozarnos junto con el Padre. Por eso que Él en su calidad divina es el único puente firme y seguro. Y es el único que nos puede llevar donde vive su Padre. Es el único que nos puede llevar a esta morada. Qué increíble. Qué increíble. Es como, no sé, cualquier hotel que va, sea de 1 estrella, sea de 5 estrellas, tiene que pagar. Pero acá es como que el dueño de la cadena cochera podría, te invito a la suite presidencial. Ven nomás. Tú no tienes que hacer nada. Te voy a dejar la suite presidencial para que te goces con nosotros. Eso está haciendo Jesucristo. No está pidiendo nada de ti. Y al contrario, lo dio todo por cada uno de los que están acá y los que nos están escuchando también. Entonces eso también debe animarnos y darle gracias a Dios por aquel que envió a la cruz por nosotros. Versículo 3. Vamos avanzando. Versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dos cosas muy relevantes acá, y que es una promesa que, a diferencia de las que hacemos nosotros, que decimos y después no hacemos, Él nos está garantizando lo siguiente. Y es un motivo de gozo tremendo, no sé ustedes, pero para mí se constituye en un motivo de gozo tremendo cada vez que paso por esta parte de la Biblia. Dice, primero, promesa de que Él nos llevaría. Y no nos da. Y aquí volvamos a un pasaje en la Biblia cuando se relata que Jesucristo está en la cruz. ¿Ya? Y estaba con el ladrón de la izquierda que lo pescó y el ladrón de la derecha que prestó atención. Cuando Él estaba en la cruz y prácticamente le da un paso libre al de la derecha, le da un salvoconducto, directo al cielo. ¿Firmado por quién? Por el profesor. Con la firma no por tinta, sino por sangre. Y Él mismo nos prometió de que Él nos va a llevar. ¿Y a qué nos va a llevar? A una vida eterna, de gozo junto a nuestro Dios Padre. Entonces, si volvemos al versículo 1, en estas situaciones de angustia, en estas situaciones de desesperación, recuerden que eso es temporal. La angustia es temporal, la desesperación es temporal, pero el gozo con Jesucristo es eterno. Amén. Y eso debe animarte el día de hoy. Eso debe animarte. A pesar de la angustia,
angustia, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, recuerda que Dios sigue siendo Dios y Él no cambia sus palabras. Él lo que te prometió en la cruz, Él lo va a cumplir. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5, dice así. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si tomamos a Tomasito, vemos que él aún no entendía a dónde iba Jesús. Aún no entendía a dónde iba Jesús. Y si esa reacción que tuvo él lo llevamos al día de hoy, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces no entendemos a dónde va la micro, como se dice? No entendemos el significado de su palabra. ¿Y por qué pasa esto? Porque la Biblia la tenemos llena de polvo. Abierta probablemente en algún salmo cabecera, Jehová mi pastor, nada más de faltar. Y está ahí llena de polvo. Y esas dos hojitas están amarillitas y el resto blanquitas. O están prácticamente intactas, tal cual como la conozco. Eso es una opción. Entonces, si yo no estudio, y estudiar no es leer simplemente, sino que entender que en cada palabra, en cada punto, en cada coma, en cada signo de exclamación, en cada signo de interrogación, si yo no estudio, no desgloso, no voy a poder conocer la voluntad de Dios. Segundo, si yo no oro, si yo no me comunico con mi Padre, tampoco voy a poder conocer la voluntad de Dios. Es como las relaciones del día a día, como un matrimonio. Si yo no converso, si yo no dialogo, no voy a poder conocer qué es lo que está pasando con la otra persona. Por lo tanto, necesitamos conversar con nuestro Padre. Y ojo, aquí la oración por la comida la vamos a dejar de lado. Está súper bien ser agradecidos. Pero necesitamos ir más allá que solo dar gracias por la comida. Hacer parte a Dios de nuestras vidas. Un 24/7. Pensar que cuando voy manejando, Padre copiloto. Cuando voy a comprar el pan, Él va conmigo. Todo eso, hermanos. Entonces, tenemos que leer, estudiar. Tenemos que cultivar la oración. Y también tenemos que congregarnos. Porque si bien la salvación es personal, no obstante, Dios se revela a cada uno de una manera diferente. Y Él también instituyó su iglesia. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, Jesucristo cuando enviaba a predicar a sus discípulos, no los enviaba solitos, los enviaba de 2 en 2. Y después si revisamos Hechos 4, cuando se describe la conformación de la iglesia, también se hablaba de una comunión, de una comunidad. Entonces necesitamos la comunión con los demás santos de la iglesia, con los demás hermanos de la iglesia, para que nuestra fe en lo individual y como iglesia crezca y así podamos ir conociendo también a Jesucristo. De lo contrario, no vamos a crecer y vamos a estar igual que Tomás, dudando respecto de Dios, dudando respecto de su palabra, dudando respecto de lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces debemos cultivar nuestra relación con Dios. Debemos buscarlo. Probablemente por razones laborales no
vas a poder dejar de hacer tus cosas. Pero hagamos a Dios presente en todo. Cuando vayan manejando, sobre todo los que van a Santiago o a San Bernardo, que manejan más de media hora, ponga la BNN o alguna radio que te alimente la palabra, o ponga la Biblia en audio. Aprovechemos el tiempo mientras podamos. Aprovechemos la libertad que tenemos en esta patria llamada Chile, que declara su constitución que todas las personas son iguales en deberes y en derechos ante la ley. Aprovechemos eso, hermanos. Aprovechemos que aún podemos estudiar, podemos predicar, hacerlo libremente, sin temor a perder la vida. Para que no nos pase lo mismo que Tomás. Para que no seamos como Tomás y digamos, ¿por qué sucede esto? Entonces, si yo estudio, si yo oro, si yo me congrego, voy a entender el porqué. Voy a entender la importancia de Jesucristo y la necesidad de Él en nuestra vida. Versículo 6, el versículo central. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, algo súper relevante. Aquí se está dando a conocer el carácter absoluto de Jesucristo. No está hablando de otras alternativas, porque Él nos dice: yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No. Él lo que está diciendo es decir, yo soy el camino, es decir, por este camino, por mis pasos que yo voy a dar, tú vas a ir detrás mío y me vas a seguir a mí. Probablemente si abriéramos el Google Maps bíblico, o el Waze bíblico, como ustedes quieran llamarlo, no te saldría una alternativa en un color un poco más suave, no. Te saldría un solo camino en color azul y nada más. Y saldría ahí en el nombre de la calle Jesucristo. Gloria a ti. Eso es lo mismo que él está diciendo acá. Yo soy el camino, no hay otra alternativa. Segundo, y la verdad, nuevamente, carácter absoluto de Jesucristo. No hay otra cosa, fuera de mí no hay más. ¿Quieres conocer la verdad de los hechos? Como dirían nuestros amigos del área legal, ¿quieres conocer la verdad? Aquí están todas las pruebas de la verdad. Amén. No busques en otra parte, no busques en otras personas, ni en el trabajo, ni en tu familia, ni en el matrimonio, ni en nada que aquello que solamente Cristo te puede dar en su palabra. Eso está diciendo Jesucristo acá. Y yo soy la vida. Solamente Jesucristo puede dar gozo a tu vida. Lo eterno no se reemplaza con lo temporal. Si buscas gozo en el dinero va y viene. Aumenta la inflación, pierdes poder adquisitivo, sonó tu plata. Solamente Cristo puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. De una vez y para siempre. Entonces, usémonos en Él, busquémonos a Él. Y después, ¿cómo le manda acá? Dice, nadie viene al Padre, nadie viene a Dios, si no es por mí. Nadie viene a Dios, si no es por mí. Wow. ¿Qué dice?
se nos refuerza esta idea de que hay solo un camino, hay solo un puente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, nada más. Nada más. Y esto no es solamente un camino que Él se está planteando, nuevamente, sino que Él nos enseña el cómo hacerlo, el para qué. Él lo engloba todo. Entonces, nuevamente, queremos conocer a Dios, busquemos al Hijo. Y esto va enlazado con el versículo 7. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre le conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahí está. Presente Jesús. Jesús, ¿qué nos está asegurando? Que si nosotros conocemos a Él, vamos a conocer a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer su voluntad, tenemos que conocer a Jesucristo, leer su palabra. Entonces, solamente así, si vamos a Jesús, vamos a poder estar seguros de que encontramos el camino para conocer a este Dios. A este Dios que te creó, que te conoció y que te conocía desde antes que fueses concebido, que desde el vientre de tu madre te apartó con un propósito. Entonces, conclusión, vamos terminando. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, que Él no solamente es un mediador, es el único mediador y es el único intercesor entre Dios y los hombres, sino que esta calidad la adquirió también y se concretizó en la muerte de la cruz. Cuando Él muere en la cruz, se rompió el velo que separaba a Dios de los hombres y nos dio acceso directo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos en nuestra vida? A Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo, a la palabra, a la oración, a la congregación. Dios bendiga su palabra y solamente a Dios sea la gloria. Vamos a una oración. Padre amado, bendito Dios, queremos darle las gracias, Padre Señor. Gracias infinitas, Señor, por su Hijo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos amaste de tal manera, Señor, que a pesar de nuestro pecado, Señor, a pesar de nuestros errores, Padre Santo, a pesar de nuestras ofensas a tu santidad, Señor, y tu amor inconmensurable, Padre Santo, te plació, Señor, enviar a tu Hijo Jesucristo, quien nos amó, quien murió por nosotros en la cruz, y nos perdonó, y nos dio una vida eterna. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, que mediante el Espíritu Santo, esta palabra, Señor, sea recordada todos los días de nuestra vida, Señor. Y cuando estemos en momentos de angustia, Señor, o en situaciones que nos olvidamos de ti,
que pueda ser recordado, Señor, que pueda ser recordado justamente que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor. Padre Santo, quiero pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor. Yo no soy Dios para conocer lo que está pasando en el corazón de cada uno de los que está acá o de aquellos que nos están escuchando, Señor. Pero sí sabemos, Señor, que una de las cualidades tuyas, Señor, es ser omnisciente. Es decir, que todo lo conoces, Señor, hasta el pensamiento más íntimo del corazón. Y por lo mismo, Señor, queremos pedirte, Padre Santo, que nos seas llenando cada rincón de nuestro corazón, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, tome pose, Señor, de nuestra vida, de nuestros corazones, Señor. Y que tú, Señor, quites todo aquello que te esté robando la gloria a ti, Padre, para que podamos mirarte solamente a ti, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.